bienvenidos a un programa más de Espacio Público. Déjenme comentarles que Espacio Público es dirigido por Álvaro Pop. Es una iniciativa que surge entre la alianza de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y el organismo NALEV. La función principal de esta alianza es poder generar información y discusión sobre los temas sociopolíticos en nuestro país. Mi nombre es Cintia Poncio y será un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, y soy parte del Parlamento Guatemalteco para la Niñez y Adolescencia. Y pues bueno, el día de hoy tengo de invitados a dos personas muy especiales, que ellos son Omar Ariceres Herrera Casía de Totonicapán y por supuesto Flori López Atz de Chimaltenango. Así que ellos son parte del Parlamento Guatemalteco para la Niñez y Adolescencia. Pero chicos, ¿qué les parece si Flori empezamos, ¿verdad? Hablando sobre qué es el Parlamento, cómo es que surge la iniciativa del Parlamento Guatemalteco. El Parlamento Guatemalteco es una oportunidad para los niños que están participando. Es donde los niños de 18 departamentos vamos a contar nuestras experiencias, las ventajas, las riquezas de nuestras comunidades, como el tema de educación, salud, tierras, protección. Y también contamos lo que nos decían antes nuestros abuelos. Y así contamos muchas experiencias sobre lo que sabemos, lo que compartimos, ya que el Parlamento es muy importante para mí, pues, porque yo he participado y es muy importante y que a mí me ha llenado mucho, porque es una oportunidad para mí participar en el Parlamento y en la Asociación IDEI. Omar, a ver, coméntame tú, ¿cómo fue que ingresaste al Parlamento? Fue porque fuimos electos hicimos elecciones de niños y adolescentes que íbamos a integrar el Parlamento. También quiero agregar un poco de lo que dijo Flor. El Parlamento surgió en 2002. Se hicieron foros en Estados Unidos y surgió aquí en 2004. Excelente. ¿Ustedes hace cuánto tiempo es que están dentro del Parlamento? Yo cuando tenía 8 años empecé en el Parlamento, donde empecé a surgir ideas y donde actualmente estoy participando y soy la vicepresidenta del Parlamento Guatemalteco. Qué honor tener a la vicepresidenta con nosotros. A ver, Omar, ¿nos puedes comentar hace cuánto tiempo es que estás en el Parlamento? Hace un año. Un año, pero ya es una gran experiencia la que ustedes tienen, ¿verdad? Y por lo que veo, el poder ingresar al Parlamento es un proceso que se lleva, ¿verdad? Es un proceso de elección el que ustedes tienen al momento de ingresar. ¿Nos pueden comentar en qué actividades están involucrados ustedes? En sí, ¿qué es lo que hacen en sus comunidades? Contamos experiencias. Por ejemplo, nuestros abuelos nos hablan, nos dan consejos, nos dicen que es bueno estudiar, porque la educación es muy importante. Allá hacemos las costumbres y las tradiciones, y ellos poco a poco nos enseñan palabras para hablar nuestro idioma materno. Por ejemplo, en Chimaltenango, en San Martín y Jilotepeque, nuestro idioma es el cachiquel. Omar. Que así como dice Flori, es muy bueno que en las escuelas practicáramos el hablar de nuestro idioma materno para que no se vaya perdiendo esa costumbre. ¿Ustedes qué es lo que hacen dentro del Parlamento? ¿Qué actividades realizan? Hablamos de los derechos del niño. Pues somos portavoces de nuestras comunidades, de nuestros municipios. Decimos las dificultades, las debilidades y decimos las ventajas que llevamos. Por ejemplo, en mi comunidad, la aldea de Pachairas Lomas, hay un centro ceremonial escondido, que es en medio de zacatones, que se llama el Tijash, y que dice que me han contado, que dice que si uno se corta con la obsidiana, con el chay que está regado en nuestra comunidad, dice que el nahual del Tijash le está persiguiendo. Y así nuestros abuelos nos cuentan experiencias. Y en mi comunidad hay muchas riquezas muy importantes, como en todas las comunidades de toda Guatemala. A ver, Omar, coméntanos, dentro del Parlamento, ¿qué actividades has hecho? Hemos hecho ferias educativas,
en un lugar donde esté poblado, por ejemplo, un parque. Hacemos juegos para que todos los niños que sus papás no pueden o no quieren mandarlos a estudiar por razones económicas o sociales, los mandan a trabajar y esos niños no pueden jugar, solo trabajan y trabajan. Y cuando hacemos esas ferias, es como estar en la escuela, nos divertimos, aunque no seamos amigos o seamos, siempre nos divertimos. También hacemos foros donde hablamos sobre educación y varios otros temas que son muy importantes. A mí me habían comentado de que en Totonicapán tienen un programa de televisión. ¿Me podrías comentar más o menos qué es lo que hacen, de qué es lo que hablan o cómo se llama el nombre del programa? El nombre del programa es Encuentros de Expresiones, donde tu opinión cuenta. Ahí hablamos de varios temas que son muy importantes para toda la niñez y adolescencia de Guatemala, de toda Guatemala, y nosotros hablamos de esos temas porque queremos que los niños y juventud sepan qué consecuencias, por ejemplo, trae el VIH, para qué nos sirve el estudio y que es muy importante la educación. Por supuesto, entonces ustedes ya tienen un proceso algo largo, ¿verdad? De lo que me comentan, han hecho varias actividades dentro de su comunidad, pero podrían comentarme qué más hacen dentro del Parlamento, ¿verdad? Aparte de los foros, ustedes tienen grupos en sus comunidades, ¿qué es lo que hacen en sí? Que pues haya oportunidades como venir aquí, o por ejemplo algunos niños y adolescentes van a ir a otros países a representar a Guatemala, como las Naciones Unidas, ir con Álvaro, que él está apoyando también al Parlamento, y que él es como un ayudante, él es algo muy importante para el Parlamento porque nos ha apoyado, y actualmente ahorita nos está dando esta oportunidad de estar aquí. Omar. También nosotros en el Parlamento es un espacio muy libre de expresión. Nosotros ahí nos podemos desenvolver con todas nuestras ideas, no es como a veces en las escuelas nos dicen, tú no hablas porque yo soy el que mando aquí, yo soy maestro. Aquí en el Parlamento nosotros tenemos el derecho a la libre expresión, hablamos sobre nuestros derechos, hablamos de la educación, abarcamos muchos eventos también. Bueno, recordemos de que el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de la educación en Guatemala, la voz de la niñez en el marco de sus derechos, así de que tenemos un tema muy importante el día de hoy. Estos dos chicos son espectaculares, tienen grandes ideas, tienen un potencial enorme porque son líderes y lideresas en sus comunidades, así que nos vamos con un pequeño corte y ya volvemos. Estamos de vuelta con Espacio Público y estamos hablando sobre el tema de la educación, la voz de los niños y niñas en el marco de sus derechos. Así de que seguimos con nuestros dos invitados especiales el día de hoy y quisiera de que ustedes dos me comenten si conocen sobre sus derechos y sus obligaciones.
En el Parlamento nos han hablado que nosotros tenemos derecho. Por ejemplo, derecho a la educación, a la alimentación, al vestuario. Pues tenemos muchos derechos, pero a nosotros a veces no nos respetan. Pero si nosotros queremos que nos respeten nuestros derechos, debemos de conocerlos también. Y nos han dicho que no solo tenemos derechos, tenemos deberes, pero no tenemos obligaciones, porque nosotros somos niños. Y no tenemos, por ejemplo, la obligación de trabajar. Pero, por ejemplo, en la educación, algunos niños dicen que la educación, ir a la escuela o a un colegio a estudiar, para ellos es una obligación, porque no quieren, porque sus padres por recursos económicos nos los mandan y ellos como aprovechan de no hacer nada. Y para otros que tal vez, no, las mujeres que a veces los padres le señalan, tú no vas a ir a la escuela porque tú debes de estar aquí en la cocina, le dicen a veces a la mujer, pero la mujer tanto desea esa oportunidad, pero ahora estamos actualmente en las escuelas, la mayoría de estudiantes son mujeres y eso es lo que agradecemos también, pero apoyamos, queremos animar a todos para que estudien, porque la educación es un derecho. Omar. También a nosotros nos enseñan en nuestras casas, en nuestra casa, que nosotros tenemos muchos derechos que en muchos lados nos los tienen que dar, y también tenemos deberes, así como lo decía Flori, que algunas son obligaciones, como la obligación a hacer nuestras tareas, porque en la educación hacer las tareas es una base para educarnos, porque digamos, hacemos las tareas, entendemos más, también tenemos el derecho a una participación, a una identificación, a la libre expresión, a que nos respeten y también nosotros la obligación de respetar a los demás. Por supuesto, recordemos de que también nosotros tenemos leyes que avalan nuestros derechos, ¿verdad? Tenemos la Ley de Convención de los Derechos del Niño, está también el documento Un Mundo Justo, y leyes que realmente avalan nuestros derechos, ¿verdad? Como niños y niñas, quienes dicen de que nosotros tenemos el derecho a una participación, a una buena educación, a tener acceso a una buena salud y por supuesto, ¿verdad? También nos dice de que también tenemos deberes, ¿verdad? Como poder ayudar a nuestros padres y poder estar ahí con ellos respondiendo en nuestros estudios. Así de que ustedes me pudieran comentar qué es lo que dicen sus familias de que ustedes participen en espacios así. ¿Tienen el apoyo de ellos, Flori? Pues mis padres me apoyan mucho y ellos están muy orgullosos, por ejemplo, estar aquí en este espacio. Pues ellos me dicen que sigue estudiando, porque yo ahorita soy el presente y ellos quieren que tenga un buen futuro, porque si luchamos vamos a alcanzar algo. Y ya que estamos, por ejemplo, yo estoy en grado de 5º, ya estoy empezando un camino para tener un futuro. Y además la educación no solo va en que ir a la escuela, sino sobre lo que nos hablan nuestros abuelos y abuelas. Como mis abuelos nos dicen que antes ellos no sacaron ni 5º grado, a veces 2º, y algunos hasta 1º. Y decían que ellos saben más mucho de matemática, porque si no, ¿cómo hacían bien rectos los huipiles? Y es que ellos no usaban reglas, como actualmente lo tenemos. ¿Cómo hacían su arquitectura de sus pirámides? Todo eso, y cómo encontraban ellos, cómo hacían su astronomía, dónde lo miraban la hora del sol. Y es algo que en su educación es muy importante. Por ejemplo, ahora en nuestra educación debemos de aprender también el idioma materno. Exacto, es una educación que nosotros recibimos desde nuestras familias, ¿verdad? Y a ver, Omar, coméntame, ¿qué dice tu familia el que tú estés en espacios como este? Pero no solo la familia, nos dicen en la comunidad, en las escuelas, que sigamos adelante y que siempre, nunca dejemos atrás nuestro método de hacer nuestras cosas. En la comunidad a veces llegan y lo felicitan a uno no lo conoce, o ellos sí lo conocen por participar en lugares y dicen, te felicito porque has participado en esto,
pero siempre es gracias a la educación. Mi padre no está conmigo, él ya falleció, pero mi mamá siempre me está apoyando, me está dando un apoyo moral. Ustedes son unos niños bien pilas, tienen un gran potencial, pero ¿me podrían comentar cuáles han sido aquellas experiencias que ustedes han tenido dentro del Parlamento? Experiencias que hayan marcado una parte de su vida o que hubiese cambiado parte de su vida, ¿verdad? Durante el proceso que llevan y el tiempo que llevan dentro del Parlamento. Pues para mí, cuando mi primera participación como venir aquí, fue aquí. Vine en una grabación de televisión también, en un programa, y donde yo era la más pequeña y que a veces no podía, pero empecé a expresarme. Y a veces los compañeros decían que yo no podía porque era muy pequeña, pero a pesar de eso yo seguí como buscando cómo alcanzar una meta de seguir adelante y de ser mejor. Y desde que entré en el Parlamento fue una experiencia mía, que aprendí muchas cosas y que ahora actualmente pues he mejorado y he alcanzado unas metas como conocer las experiencias, cómo son en otros lugares, conocer también las costumbres en otros lugares, sus lenguas. Pues para mí es muy importante también que conozcamos las experiencias o como nos comentaban en el Parlamento, que en la educación, en sus comunidades, hay oportunidades y a veces no hay. Y eso es una de las preguntas que están en nuestra Guatemala. Y a veces también nosotros pensamos que tenemos muchas riquezas, pero también tenemos unas debilidades y que debemos de superarlas. Omar, tus experiencias dentro del Parlamento, ¿alguna experiencia en especial que haya marcado tu vida? Muchas, porque el Parlamento me ha abierto muchas puertas, porque uno va, toca y toca las puertas y se nos abren. El Parlamento es algo que marcó mi vida, porque no puedo decir que dentro de ello me pasó algo, sino el Parlamento es algo que me llegó a mí gracias a Dios. Son experiencias, ¿verdad? Porque muchas veces dentro de nuestras propias familias quizá, o muchas veces dentro de la escuela, pues no nos dan la oportunidad de hablar, ¿verdad? De poder decir lo que nosotros sentimos, de poder expresarnos libremente, y que dentro del Parlamento hemos encontrado ese refugio, ¿verdad? Esa forma en el que nosotros nos expresamos, vemos la problemática de nuestro país, pero no solamente vemos la problemática, ¿verdad? Sino que también damos propuestas y soluciones a ello, porque también nosotros como niños queremos ser parte del cambio, parte de aquella estratégica de poder cambiar lo que actualmente se tiene, ¿verdad? Y romper con todos esos paradigmas. Y bueno, ustedes chicos son bien pilas, tienen un gran potencial. Ustedes dentro del Parlamento han demostrado grandes cosas, y vamos a ver aquí a la vicepresidenta. ¿Cómo te sientes al poder ser la vicepresidenta del Parlamento? Y más que todo porque eres mujer. Pues fue una experiencia también, porque fue en albergues de Tecpan, en Tepán, Guatemala, que hicieron las elecciones a nivel nacional, donde hubo un congreso y donde hicimos a votaciones. Y de ahí donde los puntos, o sea, donde los niños deben de votar, es nuestras experiencias. ¿Qué podemos servir así en el Parlamento? Y pues para mí fue muy importante, pues era la primera vez también que entré en el Parlamento, y la primera vez pues sentía como que si iba caminando y como que si me agarró una sorpresa. Y cuando me dijeron que habíamos ganado, me sentí muy feliz, porque no he tenido muchas experiencias como esas, como algo de alegría, como explosión de una emoción muy alegre, porque pues han quedado, por ejemplo, en nuestro gobierno, ahorita que la primera dama es Roxana Valdetti, creo, y que ahorita también, como yo soy vicepresidenta, igual es vicepresidenta ella, y eso es lo que como que sí, algo como caracteriza que nosotras las mujeres indígenas también podemos tener un puesto en un gobierno.
Por supuesto, porque actualmente en nuestras comunidades todavía se tiene ese paradigma, ¿verdad? De que la mujer no puede tener acceso a una educación, ¿verdad? Porque se le da la discriminación. Ya no es eso de que, bueno, no se tiene esto de que haya una equidad de género entre niño y niña, ¿verdad? ¿Cómo se da eso en sus comunidades? Pues en mi comunidad no pasa, el niño y niña tienen las oportunidades, pero por ejemplo, como dicen, los niños son muy caprichudos y a veces son muy perezosos, no quieren estudiar, dejan los estudios y pues van a ir a buscar en las calles, por ejemplo, las drogas y se meten en caminos malos y pues eso en mi comunidad ha pasado así. Pero también hay niñas que no tienen la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Porque se dice que están destinadas al trabajo en la casa, que no pueden tener el derecho a una educación. Porque dicen que cuando nace una niña, para la cocina, va a hacerle de comer al marido, va a mantener a su familia. Y el niño a la escuela, porque él va a ser el que va a trabajar. Cuando sea grande ya va a tener quien le cuide el campo, quien le cuide la granja. Pero siempre, ¿por qué siempre se tiene que discriminar a la mujer? Si la mujer es, por ejemplo, discriminamos a nuestra mamá, a nuestra abuela, porque ellas siempre son mujeres. Nosotros no tenemos que discriminar a la mujer porque somos iguales, no hay ninguna diferencia. Y pues como decían que la equidad de género, que nosotras las mujeres también tenemos los mismos derechos y los mismos deberes que el hombre. Podemos cambiar el rol, como nos han dicho allá, que a veces las mujeres, como decía Omar, que la mujer es para la cocina y que el marido debe de sostener a la familia en el futuro. Y a veces hasta los mismos papás no dan el estudio y hasta los mismos papás ofrecen a la hija para que se case, para que dicen que ellos que forman una familia y que a veces por experiencias de antes de sus papás, como han pasado también. Pero si nos damos cuenta, la mujer, aunque no tenga un estudio así de escuela, muchas veces aprende las cosas en su hogar, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, una mamá, ¿verdad? Tiene 2 manzanas y va a decir, bueno, una manzana es para un hijo y la otra la guardo, pues tengo 2 manzanas, ¿verdad? O puede ser también de que por medio de los alimentos que tengamos, pues ellas aprendan a sumar, aprendan a restar, a multiplicar, y ellos también reciben una educación que es una educación que ellos reciben desde sus hogares, ¿verdad? Educación que ellos tienen desde el punto de vista de la cosmovisión maya, ¿verdad, Flori? Sí, porque es como una ventaja que se está dando también a las niñas que están viendo aquí, que están viendo a nosotros. Y pues que esas son unas oportunidades que estén las señoras o niñas que están en la casa, que están trabajando, que ellos también deben de buscar facilidades de cómo, no tener una educación digna, pero que como a veces también pasa que las niñas nos dan estudio, pero nosotras buscamos nuestros mismos recursos. Por supuesto, este es un tema muy importante y ya nos estamos ampliando, ¿verdad? Ya estamos hablando libremente, ya estamos comentando y ya estamos viendo la realidad en la que se encuentra nuestro país. Así de que usted no cambie de canal, que nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos.
vuelta en Espacio Público con dos niños espectaculares y muy pilas que son parte del Parlamento Guatemalteco para la Niñez y Adolescencia. Y estamos hablando sobre el tema de la educación en Guatemala, la voz de los niños y niñas en el marco de sus derechos. Así de que vamos a platicar un poquito sobre qué es lo que prioriza el Parlamento cuando hablamos de educación, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos priorizan? Pues como hablamos sobre qué ocurren, por ejemplo, a veces las niñas que están estudiando se quedan embarazadas y que al tener su bebé ya no estudian y pues que dejan la escuela y empiezan a mantener al bebé. Pues allí pueda que sea un embarazo no deseado y que a veces ella también quiere estudiar y a veces llega a la escuela a estudiar, pero la rechazan, la discriminan y le dicen que no y que como que si le dicen algo malo sobre que por qué y que el uno y que el otro. Y de así ya se viene la discriminación a ella, porque después de ahí la discriminan. Y a veces el esposo o el que causó, él se va y se niega. Y también las personas que llegan a tener VIH son discriminadas. Y a veces ellos dicen que no se siente conmigo, o pueda que llegue a estudiar, pero que no se siente conmigo. Tal vez se van a un rincón, porque dicen que le puede contagiar. Pero tal vez ellos no saben que ellos sí tienen los mismos derechos que cualquiera, porque él también, la persona que tenga una enfermedad como el VIH o una ITS, pueda que él también debe, tal vez un día pensó como ellos, que él quiere soñar y también puede cumplir sus derechos. Por supuesto, entonces una de las prioridades del Parlamento es poder darle la oportunidad a la niña, ¿verdad? A la niña indígena más que todo, ¿verdad? Porque muchas veces como mujeres hemos sido discriminadas por portar un traje, por no tener una buena educación quizá, o por no tener una educación así como la que se tiene, ¿verdad? En las escuelas. Y muchas veces porque también hablamos un idioma y al momento en el que vamos a una escuela pues se nos discrimina porque no hablamos correctamente el idioma español. Omar, ¿nos pudieras comentar un poquito más sobre qué es lo que prioriza el Parlamento? También el Parlamento prioriza que todo el niño y niña no sean indiscriminados, que digan, no, es que el niño tiene que, él es esto y la niña no porque tiene esto, pero el Parlamento tiene que priorizar, no tiene, el Parlamento prioriza más que la mujer y el niño se hagan un trabajo en equipo. No lo separa, que el hombre aquí, las mujeres aquí, sino el Parlamento lo que quiere es unirlos. Por supuesto, que haya una equidad de género dentro de nuestras comunidades y nosotros como niños, ¿verdad? También de que como niñas nos hemos dado cuenta de que actualmente en el Parlamento hay más niñas que niños. Pero no es porque nosotros quisiéramos, ¿verdad? Es porque las niñas han demostrado un gran potencial dentro de la participación y nos hemos dado cuenta de que actualmente hay más niñas indígenas que niños dentro del Parlamento. Ustedes me pueden comentar, ¿verdad? ¿Qué riquezas tienen las comunidades que pueden aportar a la educación? Pues como les decía, sobre que los abuelos y abuelas nos dan consejos, nos transmiten las experiencias de educación, cómo ellos saben contar, cómo sabían los números, por ejemplo, cómo saben del 1 al 100, al 1000 en su idioma. No solo los españoles también sabían el idioma, o sea, su idioma, el español, el castellano, no sabían hablar solo los números también, decir los números, sino también los mayas ya tenían su número. Pues las riquezas que tenemos es que tenemos cosas de los antepasados, objetos, que ya simboliza como los objetivos que ellos estaban trabajando antes, como la obsidiana, con qué trabajaban la cuchilla, con qué se defendían. Y otra de las riquezas en la educación, como decía usted, que ahorita actualmente somos mujeres indígenas que estamos estudiando más,
pero a veces las niñas buscan su propio estudio con sus recursos económicos, trabajando. Dejan muchos años la escuela por conseguir dinero para comprar todos los materiales para la escuela y por eso empiezan a estudiar y pues las niñas a veces no tenemos las oportunidades, pero gracias a que las niñas tenemos ya las oportunidades y que haya una equidad de género. Por supuesto, qué riqueza nosotros tenemos en nuestras comunidades que puedan aportar a la educación que nosotros tenemos, pues está todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestra madre tierra, desde el punto de vista de nuestra cosmovisión maya, ¿verdad? Omar. Y también todas las riquezas que tenemos, no solo la naturaleza, sino todo lo que nos acompaña, nuestros padres, nuestra familia, porque nos ayudan, nos explican, digamos, no entendemos un ejercicio de matemática, nos acercamos a un primo, un tío o a nuestros padres a preguntarle que no entendemos el ejercicio y que nos ayude, nos apoyamos en nosotros. Cuando así en el Parlamento había una compañerita que nos dijo que ella vive cerca de los árboles y que ella siempre cuando tenía su tarea le iba a hacer ahí en los árboles porque es un lugar más relajado donde ella puede hacer lo que quiera mientras está haciendo su tarea. Por supuesto, también la forma en cómo es que nosotros como niños y niñas recibimos una buena educación, ¿verdad? Con los sacerdotes mayas, por ejemplo, desde el punto de vista de nuestra cosmovisión, de cómo es que nosotros aprendemos sobre nuestros nahuales, ¿verdad? Sobre quiénes son ellos, qué es lo que hacen. Es una educación que también nosotros recibimos en nuestras comunidades. ¿Cómo es que ayuda también la comadrona a que nosotros recibamos una buena educación, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes sobre esto, sobre involucrar a estos actores para tener una buena educación en nuestras comunidades? Sí, porque ellos nos pueden impartir charlas. Por ejemplo, la comadrona puede llegar a una escuela, a una comunidad, una escuela rural o mixta, puede ir a impartir qué es lo que ella hace, qué ha visto, qué le ha pasado. También a autoridades como los policías. También los sacerdotes mayas nos pueden dar una charla porque algunos de los estudiantes de ahí, alumnos, compañeros de nosotros, no saben qué función tiene su nahual, qué son, no saben qué año tienen maya. Pueden llegar un sacerdote maya a explicarnos qué sabe él sobre nuestro signo maya. Flori. Por ejemplo, si uno va a ir a entrevistar a la comadrona, ella nos puede decir cuántas veces ha visto a niñas embarazadas, cuántas veces, qué casos han pasado y tal vez ella pueda que explique sobre cómo entender la educación sexual. Sí, por supuesto, porque muchas veces actualmente pues nos damos cuenta de que hay muchas niñas a temprana edad que ya están embarazadas, ¿verdad? Que es lo que se ve actualmente en nuestras comunidades, de que hay varias niñas que a sus 10 años, 12 años o 15 años pues ya están embarazadas, ya están con un hijo, pero es por lo mismo que no tenemos una educación sexual adecuada dentro de nuestras escuelas, muchas veces dentro de nuestras comunidades, que nuestros padres dicen de que también es algo indebido hablar sobre estos temas, ¿verdad? Porque dicen de que es pecado, porque todavía se tiene esa creencia en nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo también se podría involucrar una educación sexual adecuada dentro de nuestras comunidades, verdad? Por ejemplo, empezar a decir lo que sabemos a nuestros padres, que ellos conozcan y que ellos también nos digan más de lo que saben. Y decir a los padres también que no se avergüencen, de decir las cosas que nosotros debemos de saber, porque es algo que nos importa mucho a nosotros, para que nosotros no podamos caer en cosas malas. Omar. También nosotros en la escuela no nos hablan, o nuestros padres, abuelos, porque para ellos es un tabú que tienen. Piensan que es un pecado y alguna vez si uno se acerca a su abuelito y le dice, abuelito, ¿me puedes hablar sobre la sexualidad? A uno le regañan o le pegan,
porque le dicen que eso es un pecado que no le pueden decir a uno porque las consecuencias, pero sería muy bueno que le explicaran a uno qué consecuencias, así no se metería uno a tener relaciones sexuales. Por supuesto. ¿Ustedes qué podrían hacer o como niños qué podríamos hacer para que en nuestras comunidades indígenas se sumen a la educación? Decir lo que sabemos, como le decía, que busquemos una forma o una forma de cómo decirles, como si conquistara a ellos, decirles sobre que es muy importante para nosotros y para todos. O por ejemplo, decir cada vez que llegamos a nuestras casas y sabemos lo que decimos, decir a nuestros compañeritos, empezar de poco a poco y así, por ejemplo, buscar apoyo para que vayan a dar charlas sobre, cuántas niñas embarazadas no quedan, cuántas niñas están con un bebé y qué experiencias tienen ellas. Y también decir, para que nosotras podamos prevenir, y como dice el dicho, prevenir y no lamentar. Exacto. Por supuesto, yo creo que como Parlamento guatemalteco ya hemos estado haciendo la iniciativa, ¿verdad? A través del grupo de pares que se tiene en nuestras comunidades, ¿verdad? Que son 2 niños y pues a uno se le da la información o al par de niños se le da la información y luego ellos van con otros 2 niños y replican lo que ellos han aprendido. Es una metodología y es una forma de educar a los niños de una manera distinta, ¿verdad? Que ya no sea aquello de que vamos a la escuela y que vamos a calentar sillas, dirían muchos, ¿verdad? Porque solo vamos a sentarnos a copiar o a leer lo que la maestra dice, sino que tratar de cambiar eso que se tiene y poder tener una educación más activa, más creativa, ¿verdad? Somos niños, a nosotros nos gusta que salgamos al campo, que nos enseñe, por ejemplo, que la maestra nos diga, miren, así es como la madre naturaleza hace de que dé fruto, por ejemplo, un frijol, ¿verdad? Que nos lo enseñe como realmente es y no estar tanto en un salón de 4 paredes encerrados, sino que hacerlo más creativo, ¿verdad? Sí, que también sí, que sea algo dinámico, que los maestros de lo que saben, por ejemplo, en sexualidad, que nos hablen, que nos comenten, que nosotros, por ejemplo, los grados ya avanzados y los más pequeños, que nos digan para que tengamos algo bueno en el futuro y que podamos seguir, para que nuestra educación siga bien y que conozcamos mucho y que los profesores las señoritas, las maestras, que nos hablen de lo que ellos saben, porque es muy importante para todos, como las demás maestras y como a nosotros los estudiantes. Omar, porque ¿de qué nos sirve? Nosotros llegamos a la escuela, así como dice usted, calentamos bancas, escribimos. ¿De qué nos sirve? Llenar hojas, llenar libros de puras palabras, y si no nos enseñan a nosotros. La educación tendría que dar mejor, enseñarnos a nosotros, explicar más y escribir menos, porque si nosotros escribimos menos es mejor, y también que nos expliquen muchas cosas que abarca la educación. Exacto, esa es una de las formas de cómo nosotros tenemos una educación diferente, ¿verdad? Y podemos cambiar esa cuestión que realmente se tiene y que actualmente se tiene de que los niños solo vamos a la escuela, ¿verdad? A escribir, sino que tratar de ser un poquito más dinámicos y hacer de que nuestras comunidades indígenas se puedan sumar más a nuestra educación, ¿verdad? Eso es lo que ustedes harían en sus comunidades. ¿Qué más harían ustedes dentro de su comunidad con las autoridades para que ellos también se sumen más a nosotros y podamos tener una buena educación? Decirles que nos puedan dar charlas, nos puedan impartir charlas en nuestras escuelas y nosotros también explicarles qué función tiene el Parlamento, en qué participamos y por qué queremos que ellos puedan dar una charla. O que, por ejemplo, que ellas crean sedes de protección, como donde los niños y niñas se puedan abocar a decir lo malo que le pasa. Por ejemplo, si son violados, son maltratados, hay una violencia intrafamiliar en sus casas, que se aboquen allí, que las autoridades estén alertas sobre lo que pasa en cualquier momento.
Exacto, por supuesto que nosotros como niños y niñas queremos trabajar de la mano con nuestras autoridades, involucrar también a los actores principales que son parte de nuestra comunidad, como por ejemplo los Ajir, conocidos como los sacerdotes mayas, las comadronas y pues las autoridades también del Estado, ¿verdad? Para que juntos podamos tener una buena educación. Así de que vamos a un pequeño corte y regresamos con más en Espacio Público.
de vuelta nuevamente con Espacio Público, un espacio dirigido por Álvaro Pop, una persona muy importante que nos ha brindado el espacio el día de hoy y le agradecemos bastante. Y pues, por supuesto, hablando sobre el tema de la educación en Guatemala, la voz de los niños y de las niñas en el marco de sus derechos. Bueno, recordando también de que el Parlamento Guatemalteco para la Niñez y Adolescencia es un espacio de participación y libre expresión en la cual nos encontramos con varios niños de diferentes departamentos, conociendo sobre sus realidades y por supuesto dando alternativas y unas mejores opciones para poder cambiar la realidad en la que se encuentra nuestro país, para poder crear un país más justo, donde nosotros como niños y niñas somos líderes y somos parte del cambio y poder hacer un mejor país en Guatemala. Y pues bueno, seguimos con los chicos, ¿verdad? Hay una pequeña pregunta. ¿Ustedes cuando sean grandes a qué se quieren dedicar? Algo que beneficie a nuestra familia, a nuestra comunidad y a nosotros mismos. Pues tener una buena educación, seguir estudiando y llegar a alcanzar una meta, una carrera y estudiar en la universidad y pues para ayudar a los recursos económicos de nuestra familia y para ser un ejemplo más de nuestra Guatemala, de tener un trabajo. Por supuesto, aquí tenemos a la futura presidenta de nuestro país y a nuestro futuro presidente en algún momento de nuestro país. Así que un pequeño mensaje que le quieran dejar ustedes a todos los niños, a todas las niñas, a los padres de familia, a las autoridades de nuestras comunidades y a las autoridades de nuestro país que nos están viendo el día de hoy. Que todos los niños y niñas recuerden que nosotros tenemos derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación, que es muy importante, y pues que seamos portavoces, que conozcamos nuestros derechos, porque nosotros debemos de seguir adelante, porque nadie nos debe de poner una sombra encima de nosotros, a nuestros derechos, porque nosotros somos libres, como dice en el documento de Un Mundo, que el artículo 11, 12 y 13, que nosotros tenemos el derecho de hablar, que nosotros podemos hablar y que nos podemos expresarnos, porque nosotros como niños y niñas siempre debemos de tener oportunidades como esta oportunidad que tenemos aquí, pero que no podemos traer a todos los niños que vengan aquí, pero venimos aquí que seamos portavoces de lo que están sufriendo, de lo que están pasando nuestros compañeros, nuestros amigos y todas las personas que están trabajando en las calles, a los niños que no tienen una educación digna, a los niños que no están estudiando. Pues yo les digo a ustedes que sigan adelante y a los que tengan la oportunidad de estudiar, que no lo desprecien, aprovechenlo, porque unos desearían tener esa oportunidad, pero gracias a que tenemos la oportunidad de estudiar, debemos de aprovecharlo, porque eso nos llega a alcanzar y nos da más puertas, nos abre más puertas para un buen futuro. Omar, el mensaje que tú le dejas a todos los niños, niñas, autoridades y personas que ven este programa. Que tomen un ejemplo, por ejemplo, que nosotros les dimos la educación, que se recuerden de todo lo que nosotros les dijimos y que lo pongan en práctica, que las autoridades que nos den un poco más de apoyo en el Parlamento y que toda la niñez y adolescencia que estudie, que no haya muchos, que no se haga el analfabetismo, porque por eso pueden pasar muchas cosas malas, no puede haber muchos trabajos. También nosotros tenemos que, como decía Flori, que nosotros somos portavoces del Parlamento. Nosotros somos como un tubito que nos dicen dónde y lo decimos más como con nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que decírselo a ustedes, porque ¿para qué no lo vamos a quedar nosotros? De nada nos va a servir, nos vamos a morir con eso. Mejor es compartirlo con los demás, explicarles a nuestras autoridades, a todos los que nos están viendo, compartirles nuestras experiencias y decirles cosas que nosotros sabemos, nunca quedarnos atrás. Por supuesto, una educación diferente
y cambiar esos paradigmas que se tienen actualmente en nuestras comunidades, ¿verdad? Una educación como la que tuvimos el día de hoy, una educación así, orar platicando, nosotros aprendemos, yo aprendí mucho de ustedes hoy, ustedes aprendieron mucho y pues entre todos aprendimos, ¿verdad? Y esperamos de que también en sus hogares, a todas las personas que están viendo este programa, pues que también hayan tenido una educación diferente a la que actualmente se tiene, porque esta es una educación de la que nosotros como niños y niñas queremos tener, ¿verdad? Que podamos aprender día con día nuevamente y de la mejor manera. Así que agradecemos el espacio a Álvaro Pop, agradecemos también a las entidades que han creído en nosotros como niños y niñas, que han creído en nosotros, ¿verdad? Que dicen de que nosotros como niños y niñas tenemos ese potencial de poder estar en espacios como el día de hoy. Pues agradecemos, ¿verdad?, a Álvaro Pop por la oportunidad, a Asociación IDI y por supuesto a UNICEF por las oportunidades que nos dan día con día para demostrar de que como niños y niñas somos capaces de poder cambiar la realidad que se tiene actualmente en nuestro país, ¿verdad? Y poder ser parte del cambio, poder cambiar nuestra realidad y poder tener un mundo más justo para todos nosotros. Este ha sido un gran espacio el día de hoy, un gran tema. Esperamos que les haya servido de mucho y pues esperamos vernos en una próxima ocasión. Me despido de ustedes, Cintia Poncio, Espacio Público, dirigido por Álvaro Pop.